Hola, bienvenidos a otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a compartir acerca del misterio de la resurrección de Cristo. Después de la fiesta de la Pascua, en el Antiguo Testamento, el siguiente primer día de la semana, después del día de descanso siguiente a la Pascua, se daba la fiesta de las primicias, se celebraba la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias era la celebración del final del invierno y del inicio de la primavera. Y el invierno simbolizaba el final de un ciclo de vida, o simboliza el final de un ciclo de vida, mientras que la primavera simboliza el inicio de un nuevo ciclo de vida. Y justo en el día de la celebración de la fiesta de las primicias resucitó Cristo. Si nosotros nos recordamos, Cristo celebró la Pascua, fue crucificado y resucitó el primer día de la semana después del día de reposo del día de la Pascua. De tal manera que esto tiene un misterio encerrado. Un misterio significa algo que había estado oculto para las personas hasta antes de Cristo. Y el misterio es que la fiesta de las primicias era el anuncio profético de la resurrección de Cristo. La palabra hebrea que se traduce primicias al español es la palabra reshet. Y la encontramos en Levíticos capítulo 23, versículo 9 al 11. Y reshet significa el principio de la cosecha, los primeros frutos, el primer grano de una cosecha. Las primicias representan todo lo que será cosechado o reunido en los días posteriores, el resto de la cosecha. Como representan toda la cosecha que llegaría después, mediante su consagración se consagraba la cosecha entera. Y recordemos que Cristo es el principio de una cosecha que es la cosecha de la iglesia. Y nosotros somos, en la consagración de Él como la primicia, somos consagrados también cada uno de nosotros. Tenía que ser celebrada la fiesta de las primicias en el día en que son levantadas. Cristo fue levantado de la tierra, o Cristo debía ser levantado de la tierra en el día de las primicias, porque Él era el inicio de una nueva cosecha, el inicio de una nueva vida, porque Él es el reshet, Él es las primicias, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y recordemos algo que es importante también en la resurrección de Cristo. Cristo es el primero que resucitó para no volver a morir. En el Antiguo Testamento y aún en el ministerio de Cristo encontramos algunas resurrecciones, pero ninguna de esas resurrecciones era para vida eterna. Esas eran resurrecciones para continuar con la vida terrenal, pero las personas finalmente iban a morir de nuevo. En cambio, con Cristo, la resurrección de Cristo, Cristo es la primera persona, la primicia de los que resucitan y ya no vuelven a morir. Él es la primicia de nosotros, que los creyentes, que somos las primicias. Como dice la palabra acá, que va a resucitar cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero el misterio de la resurrección de Cristo tiene todavía algunas cosas más que nosotros necesitamos aprender. Somos, en primer lugar,
La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 6 que somos muertos en Él. Él es quien termina el invierno de nuestras vidas, pero también somos resucitados en Él. Él es quien comienza la primavera y nos da nueva vida. Recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la muerte de la vieja vida, y todas son hechas nuevas, el inicio de la nueva vida en Él. Él es quien representa a todos los que creemos en Él. Por eso la palabra de Dios dice que Él es la primicia. Lo dice la palabra también en Romanos capítulo 11 versículo 16. Dice la palabra: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y la primicia, que es Cristo, es santa. Por lo tanto, dice también, lo es la masa restante. Somos nosotros los creyentes, también somos santos. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1 que el Señor nos predestinó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que usted y yo ya fuimos santificados en Cristo Jesús. Ahora nos corresponde vivir en esa santificación, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Por el otro lado, si Él resucitó, si Él venció a la muerte y a este mundo, y nosotros, y Él es las primicias de nosotros, nosotros también venceremos la muerte y venceremos a este mundo. Nosotros también podemos. Hoy necesitamos vivir en esa plena confianza en el poder que se nos dio a través de la resurrección de Cristo, el poder de vencer. Recordemos que Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, fuera formada en nosotros. Por el otro lado, Romanos capítulo 8, versículo 37, también nos enseña que en todas las cosas somos más que vencedores. Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo que es su voluntad. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Primera de Juan capítulo 4 versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por otro lado, la palabra también nos dice de qué temeremos. Nada nos puede hacer el hombre, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso también implica que nada nos puede hacer el diablo ni sus demonios, porque Cristo ya los despojó de toda autoridad en la cruz del Calvario, y el único poder que les quedó es el poder de la mentira. Si nos logran engañar, podrán derrotarnos, pero nunca será una derrota definitiva, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y nos dará la victoria final sobre los demonios, sobre toda obra de las tinieblas. Recordemos entonces, Cristo es las primicias, y Él es las primicias de una nueva vida, de un nuevo poder para vivir en una nueva vida de acuerdo a de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted y yo fuimos investidos del poder de la resurrección para que podamos vivir vidas plenas, bendecidas, abundantes, en victoria en Cristo Jesús. La palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 19, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, el mismo poder que operó en Cristo para su resurrección, que es el poder que opera en usted y en mí. El misterio de las primicias no solo implica el día que Cristo debía resucitar, sino también implica el poder de la resurrección que opera en cada uno de nosotros para poder vivir vidas plenas, abundantes y bendecidas gracias a Él.
Muy bien, con esto terminamos con esta perla de la palabra. Espero que sea de bendición y recuérdese, necesitamos vivir en el poder de las primicias. Si Cristo resucitó, en nosotros opera el poder de la resurrección para sanar, restaurar, liberar cada área de nuestra vida para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. Bendiciones, un abrazo y nos vemos en la próxima perla de la palabra. Gracias por conectarse.